Los saludo con mucho gusto, ya seguramente lo escucho ahí hablar a Francisco Javier Mejía Cisneros, es colaborador, abogado, parte del equipo de colaboradores de En Contacto, y lo invitamos porque pues ya está aquí el Buen Fin, 15 de noviembre, y con eso, desde hace algunos años, no recuerdo cuántos, pero se ha promovido el tema del pago de aguinaldos anticipados para que precisamente con ese objetivo nació el Buen Fin en aquel momento, pues que se aprovecharan y promover las ventas en nuestro país, no en el extranjero, no en Estados Unidos, y que la derrama económica fuera acá y que las personas aprovecharan esos buenos descuentos, y por eso empiezan estos acuerdos con el sector empresarial, con el sector laboral, pues de dar estos aguinaldos anticipados para aprovechar esos descuentos del Buen Fin. Ese es más o menos, aquí me va a ayudar el abogado. Y con eso inicia también el pago de aguinaldos anticipados, ¿verdad? Así Sí, es. coloquialmente hablando. Efectivamente, ese es el motivo y esa es Ajá. la razón, incluso del Buen Fin, que era reactivar la economía, que en Así aquel es. momento pues estaba deprimida. ¿Hace cuántos años La verdad fue? es que no me acuerdo Aquí voy el a año poner, ¿cuándo también. inició el Buen Fin? No me acuerdo, son Yo creo que algunos empezó años. algunos años, Ajá. la fecha sí no me acuerdo, pero ese era el objetivo, reactivar la economía, y obviamente hubo un acuerdo donde los empresarios 2011. estuvieron en la disposición de anticipar los aguinaldos a los trabajadores. Actualmente pues no hay un acuerdo en ese sentido, sin embargo, bueno, la bondad de anticipar los aguinaldos es fortalecer la economía local, regional. Entonces sí, yo creo que es muy conveniente que los empresarios que puedan anticipen los aguinaldos. Legalmente tú y yo y todos sabemos que el aguinaldo legalmente lo puedes dar antes del 20 de diciembre. Sí, o sea, aquí hacemos una pausa importante y aclaramos. No es obligación, esto dependerá de cada empresa y de cada patrón. Es decir, si a mí Uniradio me da anticipadamente, pues puede hacerlo o no hacerlo porque no está obligada por la ley. O sea, la ley no le dice, paga los aguinaldos antes de diciembre. Todos tienen hasta el 20 de diciembre como máximo para pagarlos. Así es. Y obviamente, mira, cuando tú dices que está en la ley, sí es cierto, está en el artículo 87, pero sin embargo, patrón y trabajadores en lo individual o en forma colectiva pueden convenir incluso su incremento a un mayor número que es el mínimo 15 días o incluso pagarlo anticipadamente, como estamos marcando. Es decir, la Ley Federal del Trabajo siempre establece los mínimos, pero da opción a que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo en las modificaciones que apoye a los trabajadores y que sea posible que la empresa pueda otorgarlos. Y también tenemos que tener muy claro, abogado, que no todos tenemos o estamos en la misma condición laboral. Habrá quien por día gane tanto, habrá quien gane más al mes, habrá quien gane menos, inclusive en una misma o en algún mismo puesto de trabajo, todo esto varía. Y bueno, cada quien tiene también sus condiciones de trabajo. Y además hay quienes están sindicalizados, otros no sindicalizados, por contrato, etcétera. Quienes de plano no están obligado el patrón a pagarles aguinaldos, porque esa es una de las preguntas que siempre nos hacen. Bueno, mira, en términos generales, el aguinaldo es una prestación para trabajadores. Hay ciertamente un grupo de personas que se denominan trabajadores asimilados a sueldo. O sea, son prestadores de servicios independientes por honorarios. Con la figura de honorarios. De honorarios. Eso es muy cuestionado porque en realidad si esas personas lo quieren reclamar, ellas tienen el carácter de trabajadores. No estaría en la posibilidad de la empresa de negarles el aguinaldo, porque en realidad, conforme a la Ley Federal del Trabajo, se consideran trabajadores. Es decir, alguien tiene 10 años trabajando por honorarios, presentando facturas a su empresa, y de pronto le dicen, no, es que tú estás por honorarios, no te toca aguinaldo. Sí, bueno, hay que analizarlo de manera general, a lo mejor no cabe en todos los casos, pero en regla general sí. Te voy a decir en cuáles no cabría. Si tú eres efectivamente un trabajador por honorarios, es que significa que tienes varias
opciones y que vienes a la empresa un par de horas o nada más momentos. Si te vas o Así te es. vienes a entregar. Y realmente no hay subordinación ni dirección ni dependencia en lo general, más que en el espacio pequeño que estamos hablando. Entonces, en ese caso, pudiera ser que no seas trabajador. Pero si estás las 8 horas, exacto. estás las 8 horas, estás en la oficina, bajo dirección y dependencia, no hay duda, eres trabajador, te deben de dar tu aguinaldo. Ahora, ¿cuál es el monto o cuántos días o cómo calculo más bien? ¿Cómo calculo el pago de mi aguinaldo? Normalmente son 15 días de salario neto. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que realmente el trabajador recibe después de los descuentos oficiales? Esa es la cantidad que vas a considerar en un mes, o sea, y lo vas a dividir entre 30 y lo que te resulte lo multiplicas por 15. Ahí sacaste el aguinaldo. A ver, otra vez. otra vez. Sí, es decir, tú tienes un salario Vamos neto. a poner 10,000 pesos, a 15,000 pesos al mes. Y recibes neto 7,500 pesos en cada quincena. Entonces quiere decir que esos 15,000 lo vas a dividir entre 30. Eso que te resulte lo multiplicas por 15 días. Ok, y ese es el pago. Y ese es el pago de tu Aquí vas a de sacar tu la cuenta aguinaldo. yo así las matemáticas no se me van mucho bueno, aquí. Ya con la ventaja de celular. los celulares, pues ya relativamente se pudiera decir que es algo sencillo, que no es tan complejo. Lo que a veces resulta complejo es mover el celular. Ahora, queremos saber, sí, bueno... ¿Me puedes seguir preguntando, por favor? Sí, le voy a compartir por acá. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, póngame aguinaldo o abogado para poder comentarlo por acá y aprovechar también el tiempo. Otra de las cosas es, ¿a dónde acudo si no me pagan el aguinaldo? Porque hay personas que nos dicen, tengo años y nunca me han dado aguinaldo. O sabes que me dieron nomás 1,000 pesos. Y resulta que esa persona pues gana una cantidad mayor o tiene un sueldo mensual. Y le dicen, no, es que ahora no me alcanza para darte aguinaldos. ¿Pero qué es eso? Aunque estén bueno, muchos de los establecimientos están en la informalidad, hay que decirlo. Pero sin embargo, ellos están obligados a pagar. Totalmente a cumplir la ley. Ajá. La informalidad no es una excepción para cumplir la ley y consecuentemente los trabajadores que tienen ese tipo de patrones, ellos están obligados a darles aguinaldo. E incluso yo soy dijéramos, promotor de que el empresario siempre tiene que buscar la formalidad porque es la manera que nuestra sociedad puede desarrollarse, porque debe pagar impuestos, debe pagar las prestaciones a los trabajadores, y si el negocio no te da para eso, bueno, es porque algo no se está haciendo bien o realmente a lo mejor no es negocio. Ahora, ¿a dónde acudo en caso de que no me paguen hasta el 20 de diciembre? Cabalmente como tu aguinaldo. Pasó ya el 20 de diciembre, es 24 y hay gente que todavía anda batallando por el pago de aguinaldos. Hay dos instancias que ahorita básicamente son las que pueden apoyar a los trabajadores. Uno, yo diría el centro de conciliación, en donde el trabajador acude a poner una queja. Y entonces ahí el centro de conciliación va a mandar citar a su patrón y lo va a conminar a que cumpla la ley y ahí puede ser resuelto el problema. La otra instancia que a veces algunos promueven o les gusta es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador o un abogado particular. ¿Qué es la ¿cómo se llama esta? ¿La federal? Sí, es la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Ajá. En el campo federal, pero también hay estatal. Uh-huh. Y ahí puedes acudir, pero ahí normalmente, es con una idea propiamente de demandar. Y evidentemente también ellos tienen función de conciliación. Y ellos van a mandarte también al centro de conciliación. O sea, lo primero que se busca es conciliar. Sin duda, porque mira, si aquí el trabajador tiene un dilema, no me han pagado en el aguinaldo, entonces yo tengo que decidir si voy a rescindir, porque el que no me pagues mi aguinaldo es una causa de rescisión de mi trabajo. Pero me tienes que liquidar conforme a la ley. Sí, claro, tú tienes que decidir, a este patrón no me conviene seguir trabajando, voy a rescindir por falta de pago oportuno de una de mis prestaciones mi relación de trabajo. Pero ahí se obliga al patrón. Sí, eso te va a dar derecho a que tengas una indemnización de 3 meses de salario, más 15 días de prima de antigüedad por cada año laborado y 20 días de trabajo
también por cada año laborado. Entonces tu indemnización se puede incrementar. Entonces también la recomendación es a los patrones, a los empresarios, que tengan mucho cuidado en no dar causas para que sus trabajadores les puedan exigir indemnizaciones, pues que los pueden poner en problemas. Y creo que también es importante que nosotros como trabajadores vayamos poniendo ahí en la bitácora, bueno, es que no es la primera vez que pasa esto. Ya me lo hizo hace 3 años. Bueno, cuando fue la pandemia yo creo que fue algo, fue una excepción para todos y ahí hubo muchas situaciones pues que de verdad se comprendían en ese momento, ¿verdad? Pero hubo empresas que sí generaban y aún así decían, no, es que por la pandemia no te puedo pagar. Pero bueno, saliendo del tema de la pandemia, si es un jefe que reincide, es decir, que no una vez, sino 2, 3 veces, te ha hecho lo mismo a lo largo de la trayectoria laboral que tienes 10 años, 15 años trabajando con él y no te paga. Es donde tú, trabajador, tienes que valorar si es conveniente mantener esa relación de trabajo o darla por concluida por causas imputables a tu patrón. Pero con denuncia en mano, pero con queja en mano ante las autoridades laborales, ¿no? Bueno, ahí la recomendación es, yo digo, tiene que asesorarse el trabajador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas sin tener una asesoría profesional, pues puedes tener riesgo de que no vas a lograr lo que realmente tienes derecho. Las complejidades del área jurídica y esto es algo que a veces no se entiende, puedes perder teniendo la razón. O puedes ganar sin tener la razón. Y entonces tú me vas a decir... Los recovecos de la ley. No son recovecos, sino es técnica bien utilizada o la falta de conocimiento. Tengo muchas preguntas y comentarios, adelante, pero voy a la pausa y regreso con ellos. Ya reanudamos esta entrevista, esta charla con el abogado Francisco Javier Mejía Cisneros, es experto en temas laborales. Ya me andaba ahogando, Voy con preguntas y voy a poner la palabra abogado. Mandaron muchas, no sé si alcancemos todas, pero aquí vamos a tratar de... Dice, trabajo, por acá, a ver, abogado, trabajo en flotilla de Uber. ¿Tengo honorario? O sea, ¿tengo derecho a aguinaldos? ¿Los de plataforma? Sí, sin duda. Es trabajador, ya la Corte ha considerado que son trabajadores, sí tiene derecho a que le den aguinaldo. Por acá nos dicen, una pregunta, si me descuentan el Infonavit en el aguinaldo, ¿también me harán ese descuento? A ver, si me descuentan en el Infonavit, en el aguinaldo, ¿también se me hará ese descuento? Por favor, aclare. No, el aguinaldo, es intacto, el aguinaldo es una prestación que incluso se tiene que dar sobre el salario neto. Es decir, no hay descuentos si se trata de un salario mínimo, pero sí puede haber descuentos incluso de impuestos cuando el aguinaldo es superior a lo establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ok. Sí. ¿A partir de cuántos meses me toca un aguinaldo? En general a los trabajadores les tocan 15 días como una prestación anual, lo que significa que si el trabajador tiene un mes, le va a tocar una parte proporcional de los 15 días. Si tiene 6 meses, le tocan 7.5. Si tiene 3.5, bueno, ahí va sacando la proporción de tal manera que pues le puede tocar algo aún teniendo un mes de trabajo. Poquito, pero le va a tocar. La parte proporcional. Es como con el tema de las utilidades también, pues que es proporcional al tiempo laboral del año fiscal pasado. Así es, exactamente. Ajá. Es igual, ¿verdad? ¿Se puede denunciar a una empresa por el retraso del pago de la caja de ahorro? Ay, estas cajas de ahorro. Bueno, las cajas de ahorro tienen también una regulación que debe de establecer cuándo se deben de dar los repartos. Y evidentemente también habría que diferenciar si esa caja de ahorro la maneja la empresa, la maneja el sindicato, o sea, los mismos trabajadores. ¿Si no hay sindicato? Los mismos trabajadores, porque puede haber una comisión. Alguien anda ahí, sí, ¿no? Sí. Acariciando, dándole manejo al recurso. Y obviamente las recomendaciones es que los trabajadores se tienen que poner de acuerdo con o sea, porque son socios. Y consecuentemente ellos tienen que tomar las medidas para que esa caja funcione. ¿Dónde está? Pues es un dinero del propio trabajador y una aportación también de la empresa, obviamente. Así es, que puede ser eso. Y entonces ahí se establece cuándo se deben hacer los repartos y quién es el responsable si no se hacen en tiempo y en forma. Ok.
¿Puede volver a repetir la fórmula para sacar el cálculo de aguinaldo? Sí, se saca normalmente el salario mensual neto y se divide entre 30 días. A ver, cuando hablamos neto es probablemente que tú ganes 20,000, pero ya con 20, impuestos y todo esto. Ya neto 20,000 mensuales. Mensuales. Entonces tú tendrías que hacer la operación de 20,000 entre 30 días, te toca un salario de 666 diarios. Punto diario. Ajá. Y eso lo vas a multiplicar por 15 días. Te tocaría un aguinaldo de 10,000 pesos. Como mínimo. Porque hay como hay mínimo, empresas, o sea, como prestación legal. Evidentemente lo que tú dices sí hay que subrayarlo. Hay empresas y hay instituciones de gobierno que otorgan 40 días de aguinaldo. Por contrato, algunas empresas dan un poco más o un poco menos. Karina, yo puse un citatorio en la Junta de Conciliación, que ya no es Junta de Conciliación, es Centro de Conciliación, por falta de seguro social, y aparte me bajaron el sueldo. Mencioné que tenía 9 años y 3 meses trabajando. Al llegarles el citatorio me despidieron. Volví a la Junta a poner la denuncia por despido injustificado y los patrones no se presentaron. Metí demanda con abogado, pero es hora que nada me han pagado, ni mi semana trabajada, mucho menos liquidación. Este es el 30 de agosto. No hay quien obligue a los patrones a cumplir con sus obligaciones. Y esto también hay que decirlo. Cada quien cuenta aquí cómo le va en la feria, pero de pronto sí como que la autoridad se inclina mucho hacia el patrón, y eso también. Yo conozco gente que tiene cientos de denuncias ahí, no voy a dar nombres, y no pasa nada. No, pues hay muchos factores o elementos que hay que considerar. Uno, por ejemplo, ahí ese trabajador, para mi gusto, hizo una equivocación. Ella antes de ir al centro de conciliación debió haber buscado una asesoría profesional y no... ¿Un abogado? Claro, para efecto de hacer una rescisión, no un despido. Ella perdió 20 días por año. Y entonces eso, si no vas con un abogado profesional o no lo sabes, tú puedes perder incluso a veces una cantidad muy importante. Hablamos de rescisión retomando el tema de inicio, cuando hablábamos que si la empresa incumple con algo, obligaciones, o una obligación que está en la ley e incumple, el trabajador tiene derecho a rescindir del contrato. A terminar su relación de trabajo por causas imputables al patrón. Sí. Y entonces ahí él tiene las mismas prestaciones del despido injustificado más 20 días por año. Okay. Y es una diferencia enorme. Que eso le llamamos cuando te liquidaron o renunciaste, es la pregunta, ¿no? Bueno, hay otra forma, acuérdate. Hay despido injustificado, rescisión y hay renuncias voluntarias. Y en los 3 casos también se puede decir que hay finiquito. El finiquito simple y sencillamente es un documento donde se consta que el patrón pagó al trabajador las prestaciones que legalmente le corresponde según la situación en que él se ubique. Pero cada caso es diferente. Claro. Definitivamente cada caso es diferente. Y obviamente, mira, aquí sí es cierto que la justicia no es tan pronta y expedita. Sin embargo, sí creo, porque, bueno, desde ley, el Centro de Conciliación tiene 45 días para gestionar la conciliación. Ya ahí tienes 45 días hábiles, lo cual implica que si tú vas hoy, te tienes que esperar o te puedes esperar hasta 45 días para presentar tu demanda. Y tú para presentar tu demanda tienes términos. En caso de rescisión, es un término, en caso de, varía. de despido son 3 meses. Oiga, pero yo creo que sí tiene razón esta persona que nos manda el mensaje. Dice, muchas veces sale más caro el caldo, pues, le voy a decir el caldo que las albóndigas, porque acá nos dice, sale más caro a veces el abogado que lo que va a recibir. Ni hablar del tiempo, es cierto. A veces dice, No, mira, ¿no? Bueno, son percepciones que también la gente pues tiene que entender que todo tiene un costo. Claro. Y yo lo voy a decir tan sencillo. Mira, cuando tú vas a un servicio gratuito, bueno, tienes un determinado atención y un determinado costo, por decirlo así. El tiempo, por ejemplo. El tiempo, por ejemplo, porque si tú vas a las áreas gratuitas, ellos normalmente tienen mucho trabajo. Y obviamente, incluso a veces, no todo el caso, pero su nivel de preparación es distinto. Si vas con un abogado profesional que se dedica en particular a asesorar trabajadores o empresarios, tú vas a tener otro tipo de servicio y obvio vas a tener costos. Pero ahorita usted dijo algo importante, abogado. Depende cómo yo le decía recovecos, no recovecos, me dijo es que la ley tiene según se aplique, y ese es el punto, porque las empresas muchas veces, yo no estoy generalizando, pero en muchos de los casos
pues sí hay muchas jugaditas ahí ante el desconocimiento, como dice, Claro. ante la desinformación, ante la no experiencia de un Mira. trabajador, pues es bien difícil de pronto ganarle al de recursos humanos o al administrador porque se la Sí, saben de porque todas, hasta te todas. sorprenden y sacan firmas que no debes de dar el trabajador. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchas situaciones malas prácticas también. Sí, pero se derivan también de ignorancia y falta de conocimiento, Pues por eso hablamos incluso de del estos temas trabajador. aquí. Claro, Para que la gente sepa y no claro, mira, el derecho es un conocimiento que debe ser muy público y la gente no tiene que consultar a un abogado. En realidad es a veces más barato que ir con un médico, pero Sí. sin embargo no hay cultura. La gente hace muchos actos jurídicos y lo último que piensa es en consultar a un abogado. Entonces van con el abogado cuando ya está un problema que han cometido errores. Sí. Mire, voy a cerrar esto porque tengo que ir a la pausa, pero voy a cerrar con una de las preguntas que nos hacen. Nos llegaron ya después muchos, se calentaron los ánimos y empezaron a llegar más mensajes. Una trabajadora, empleada doméstica o empleado, ¿tiene derecho a aguinaldo? Es la pregunta que siempre también nos hacen, porque nos escuchan personas que tienen esta Que situación tienen trabajo y luego de les dicen, no, en casa. no, tú La no verdad, tienes sí, derecho. la verdad, sí tienen derecho. Ya no hay duda que las trabajadoras a domicilio pues tienen las prestaciones de ley y obviamente pues yo pienso que en todos los casos los trabajadores saben perfectamente las condiciones de sus patrones o de sus empleadores. Y bueno, pues yo creo que en muchos casos los trabajadores a domicilio creo que son, no puedo generalizar, pero a las que conozco, creo que las tratan muy bien sus empleadoras. Seguramente que también hay algunas que no son bien tratadas. Y obviamente, O tratados, porque hay de o sexo tratados, indistinto. Ajá. porque puede haber de los ambos sexos, ¿verdad? O de todos los sexos. Entonces, pues cada trabajador tiene que buscar el mejor ambiente para trabajar. Yo me comprometo a buscar ahí una entrevista con autoridades de la Secretaría del Trabajo hablando de todos estos reportes que tenemos de que no me fue bien de esta mala experiencia y abordamos ahora el tema. Nada más allá. que hago un señalamiento, que a veces es una confusión. Las autoridades no es, excepto la Procuraduría y tal vez la inspección, pero en términos generales yo menciono que las autoridades no están para asesorar. No, o sea, o No, para no digo defender. no digo que para asesorar. Pueden ilustrar, informar y compartir su conocimiento sin duda. Pero y para de una que nos manera atiendan objetiva. estos casos, abogados. O sea, no para que orienten como tal, sino a ver, este caso no están aplicando, ¿qué pasa aquí? Esto es importante también. Bueno, es claro que es importante y obviamente cuando las autoridades no hacen lo correcto, existen posibilidades de quejas y que se le sancione a la autoridad que no hace lo que legalmente le corresponde. Muy bien, pues ahí está. Entonces recuerda que nosotros todos los lunes tenemos asesoría legal con Bufete Jurídico de la Universidad de Sonora y también con la barra sonorense de abogados que les ofrecen a ustedes asesorías gratuitas también que pueden aprovechar. Y también si usted quiere contactar al abogado Mejía, pues compartimos el teléfono, abogado. 6621-140226 en directo y en WhatsApp 6623772294. Muy bien, acá tengo el teléfono con mucho gusto. Ese es el WhatsApp, el último. El WhatsApp, muy bien, 6623-772290. Abogado, 4, gracias. 94. 94, perdón, al final, 94. Muchísimas gracias, abogado. A tus órdenes siempre. Gracias.